Bienvenidas y bienvenidos al magazine de Biosfera Televisión. Ayer precisamente hablamos de nutrición, un poco para ver cómo empezamos el año de la mejor forma posible de comida sana. Y de comida también vamos a hablar, pero la vamos a relacionar con fotografía y comida. Así que vamos a hablar con el autor de la exposición que se ha presentado en la Casa de la Cultura de Yaiza, Seremos lo que comemos, el fotógrafo Gerson Díaz. Gerson, bienvenido. Muchas gracias. Claro, tú también has analizado, has pretendido, imagino, reflexionar a través de la fotografía la alimentación que hacemos, ¿no? Básicamente sería el objetivo de tu exposición y de unos talleres que hiciste que ahora no lo vas a contar, ¿no? Sí, un poco esa es la idea, más que un poco exponerlo y pensarlo y reflexionarlo, más que analizarlo, porque yo tampoco no soy nutricionista, pero sí que mi labor era un poco sacar esa información de qué es lo que comen los chavales con los que trabajamos y las chicas, y pues ver un poco sacarlo a la luz, digamos. Porque tú eres fotógrafo, pero has explorado el tema, lo que se llama la fotografía participativa, ¿no? Exacto. No es solo hacer fotografía, sino ir un poquito más allá, ¿no? Sí, la verdad que la fotografía participativa me permite acceder a realidades y que yo no puedo acceder por mi propio pie, digamos. Entonces, a través de la fotografía hay una parte que es más técnica, de fotografía pura y dura, de forma técnica, o sea, darle las herramientas para que ellos luego cuenten su historia y aparte, pues, si ellos conocen sus realidades, pues las pueden contar mucho mejor que yo, y utilizamos la fotografía como excusa. Y luego también, pues, este tipo de fotografía es muy interesante porque se hacen en las clases, pues se ponen las fotos, se van debatiendo, se van exponiendo por qué sí, no, por qué esto es positivo, esto es negativo, qué cambios podríamos hacer. Entonces eso es enriquecedor más allá de la parte puramente técnica o del resultado final del taller. Fueron unos talleres que se hicieron el año pasado en los centros educativos. El objetivo, bueno, estamos viendo algunas fotografías que lo que estamos viendo son las que ellos hicieron a su propia comida, ¿no? Estamos ahí que hacer una pizza, está claro. Sí, yo les pedí que fotografiaran todo lo que comieran y bebieran durante una semana, a cada uno de ellos. Y ahí estamos, bueno, eso era un buen potaje de lentejas con sus buenas piñas, así que sí, también había comida de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Es verdad que si tú lo ves detectas muchas cosas, pero un poco hay mucha variedad, la verdad, sí. Sí. ¿Y qué te decían a la hora de, por ejemplo, está claro que lo que decías, no eres nutricionista, pero ¿qué expresaban ellos a través de la comida? ¿Se daban cuenta al final que lo que ellos comían no estaba bien al fotografiarlo y a pensar? Sí, de hecho en la exposición, en la fotografía, se ve la intención de camuflar un poco sabiendo qué cosas no y qué cosas sí, ¿no? Yo les intentaba inculcar o decir que fueran lo más honesto posible a la hora de fotografiar todo lo que comieran para tener más información, pero es verdad que luego en los platos y en lo que fotografiaban se ve un poco que ellos saben, y los padres también, qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y hay un intento ahí de camuflar algunas cosas y de mostrar en demasía otras que no eran del todo... Que si se analiza bien una fotografía, no miente, ¿no? No miente, no, todo está ahí plasmado, sí. La exposición en la Casa de la Cultura, cuéntame hasta cuándo va a estar, los horarios. Sí, los horarios no lo sé, pero supongo que será el horario el de mismo la que tenga la Casa de la Cultura de Yaiza, y estará hasta el 29 de este mes. Luego, a partir del 10 de febrero, irá a La Graciosa, que es otro de los sitios donde hicimos el taller. Ajá. Y en esta exposición, claro, ¿qué es lo que...? Porque sí, son fotografías que han hecho, pero ¿con qué se quiere aportar? Cuando tú has montado esa exposición, ¿cuál es el recorrido o lo que tú quieres transmitir? Claro, a ver, el objetivo es un poco el mismo tanto a la hora de hacer las fotografías como al de mostrarlas, que es un poco reflexionar sobre qué tipo de alimentación llevamos y sobre no juzgarla, pero sí que por lo menos mostrar. Me interesaba mucho la parte de los jóvenes, porque aparte que es un colectivo que no se suele tomar muy en cuenta para muchas de las actividades, y quería trabajar con ellos, y también porque ahí se forman muchos de los hábitos alimenticios que después tenemos de mayores y que en algunos casos malos hábitos de este tipo pues pueden acarrear problemas más serios de salud. Pero la intención un poco era
pararse a reflexionar sobre qué es lo que comemos, tanto del público cuando ve las imágenes como ellos al enfrentarse todos los días a fotografiar lo que comen, que no es fácil, y además tener que pararte y fotografiarlo no es lo mismo que comértelo. Claro, no es lo mismo comerte la pizza, sino hacer la fotografía de la pizza y tú sabiendo que a lo mejor esa comida no, es decir, que ya tú... Es un trabajo que ellos hacen, claro. sí, a la hora de, y la fotografía es buena excusa para, o sea, es un buen hilo para hacer este tipo de reflexiones, y eso es un poco el interés. Claro, pero hablas de la fotografía, que es un buen instrumento, pero claro, también la gente joven está acostumbrada a usar la fotografía de forma innata, incluso sin pararse a pensar. No sé si a la hora de empezar tú en estos tipos de talleres, claro, hoy tenemos el móvil y ya hacemos fotografías de cualquier cosa y no piensa, claro. Publica, no sé. Yo intenté que eso jugara un poco a mi favor. Yo sé que la parte técnica, compositiva y de colores y demás, ellos controlan muy bien, y el aparato lo controlan perfectamente. Entonces yo aproveché eso para que ya lo tenemos, y luego lo que sí les invité era a repensar, pero ya una vez hecha la fotografía. A la hora de hacerla yo les pedí que ellos tuvieran total libertad, les di diferentes opciones de encuadre y demás, pero luego la parte reflexiva venía en el aula, cuando se muestran, cuando las debatimos, cuando las vemos. Entonces ahí es cuando ya realmente se paran y yo les hago un poco parar y reflexionar sobre el uso de la imagen como medio de expresión. Yo no sé si a la fotografía se ha devaluado con el móvil o al usarla tanto, no sé si... No, yo creo que da un poco igual, es como quien escribe con lápiz o con boli, o con... Si tú tienes algo que decir, yo creo que la fotografía da igual con qué instrumento la hagas. Lo que pasa es que a lo mejor no sé si el trabajo del fotógrafo tienes que buscarte darle otro sentido, ¿no? A lo mejor el fotógrafo antes en una cámara era casi un bien preciado, ¿no? Si tenías un buen objetivo, bueno, que hoy día también para determinados trabajos, pero bueno, digo, no sé si al final el trabajo de fotógrafo también has tenido que ir dándole otra proyección. Hombre, sí, evidentemente ha cambiado. La manera ha cambiado, los tiempos han cambiado, lo instantáneo ahora prima. Pues bueno, sí, el trabajo cambia, pero al final yo creo que la esencia es un poco la misma, y cambia las maneras y los modos, ¿no? Pero yo creo que sí, hay que adaptarse, en realidad hay que adaptarse. Ahora con las nuevas generaciones vuelve otra vez el negativo, se están volviendo a vender cámaras de aquellas que nadie quería, de segunda mano, por precios bastante altos, con lo cual ha vuelto un poco... El amor a la fotografía, ¿no? Sí, a la parte más clásica, más original de la fotografía, ¿no? El negativo, la cámara. A ti te he visto muchos trabajos, uno de ellos es con el SAT del Hable, precisamente, haciendo trabajo en el campo. No sé qué te ha aportado a ti irte al campo a sacarle una foto, una batata. Sí, pues me ha descubierto otra Lanzarote que yo no conocía. Yo no soy del ámbito rural y tampoco tenía mucho interés por él, pero me ha descubierto otra Lanzarote. He visto agricultores cómo trabajan el campo, cómo el paisaje agrario, cómo está un poco denostado y cómo se cuida, por otra parte, por esos agricultores. Sí, he visto otra Lanzarote que no conocía, sin saber. Pero puede ser, es decir, puede tener arte hacerle una foto a una planta de batata. Oye, todo depende de cómo te lo plantees. Yo creo que se podría, sí se puede, sí se puede. De hecho, una de las partes que yo hice con la batata fue fotografiar el producto en sí, pero tratándolo, la batata siempre la tenemos como algo muy común, muy visto, y la traté un poco como si fuera casi una modelo. Le puse fondos de colores, focos, como dándole un poco de más de importancia y resaltarla. Esa fue la parte que yo hice, pero yo creo que cualquier persona que tenga un punto creativo puede hacerlo. Sí. Tú haces talleres, pero uno de los talleres también que vas a poner en marcha ahora a partir de enero, febrero, no sé, es ir a la cárcel, ¿no? Al centro penitenciario, enseñarle a los internos fotografía. Yo no sé, claro, primero, no sé si reflexionar, ¿no? Decir, voy a ir a la cárcel a enseñar a gente que en principio han hecho cosas malas, enseñarles fotografía. ¿Cómo te planteas tú esos talleres con internos de Taíche?
A ver, bueno, el planteamiento es un poco el mismo. O sea, por un lado les doy un poco herramientas para que entiendan cómo funciona la fotografía. Los chicos sí que es verdad que ya tenían mucha de esa información, ya la saben, pero aquí hay un montón de tipos de personas y entonces ahí sí que les inculco un poco más de dónde viene la fotografía, cómo funciona. Y luego nos vamos ya a la parte más interesante, que es un poco a desarrollar un proyecto entre todos que tenga que ver con su condición de privados de libertad y que se vea afuera. Es como un hilo entre dentro y fuera y cómo ellos ven las realidades y cómo las quieren plasmar y las intentamos plasmar en fotografía. Hicimos primero una especie de retratos el primer año. Esto es un proyecto que se empezó, se paralizó por la pandemia. Por el COVID, sí. Y hemos retomado este año, que empezaremos este mes. Entonces hicimos una primera exposición y se hace una publicación también, una revista. Hicimos un retrato, trabajamos el retrato, que era muy interesante porque también es como ellos, trabajamos las dinámicas de cómo ellos se ven, cómo se quieren mostrar, cómo nos ven los demás, cómo queremos que nos vean los demás, ¿no? Y fue bastante interesante. Luego el segundo fue un poco más de reportaje en la cárcel. Los espacios que podíamos fotografiar los fotografiamos y escribimos sobre ellos y los mostramos un poco fuera para que vean cuáles son las actividades y cuál es un poco la vida dentro de... Y esa es un poco la dinámica, no cambia mucho de un taller de... Hombre, tiene sus condiciones, pero un poco... Pero claro, mucha gente no lo sabe, pero con cámaras fotográficas no pueden entrar allí. Para el taller sí, hemos conseguido... Sí, porque unos años había una historia que se creaba una especie de cámara fotográfica, no sé, era una movida, ¿no? Sí, a ver, tenemos la primera parte, creamos nuestra cámara fotográfica. Yo tengo un taller con elementos muy sencillos, una caja de fósforo, un carrete, elementos muy sencillos y hacemos una cámara que funciona de fotos y esa es la primera parte para entender la técnica. Estás diciendo bien, con una caja de fósforo. Sí, a ver, esa es la primera parte. Pero funciona, porque yo vi los trabajos. La creamos y funciona perfectamente. Es una estenopeca muy básica. Y luego introducimos, o sea, tenemos el permiso para introducir una de las cámaras con las que yo trabajo y con la que ellos hacen las imágenes, sí. Pues tenemos el permiso para el taller poder hacer. Si no sería imposible casi. Bueno, pero se buscan las fórmulas. Buscaríamos otra manera, seguro. Buscarían la fórmula. Pues Gerso, gracias por venir, por contarnos esta exposición Casa de la Cultura de Yaiza hasta el 11 de febrero, ¿no? No, está hasta el 29 de enero. El 29 de enero. Y en febrero se va a la Graciosa. A la Graciosa. Pues nada, ¿y los talleres estos en los colegios, hay idea de retomarlos o no? Sí, mi idea es un poco de seguir haciéndolo y sumar quizás un poco más de fondo a alguien sociólogo, a alguien nutricionista que vea... Sobre este mismo concepto de alimentación. Sí, es seguir un poco en esta línea, pero ir... dar un segundo pasito más, ¿no? Eso es. Exacto. Eso es siempre lo bueno, porque hay que avanzar. Exacto. Hay que avanzar. Bueno, y nosotros ahora vamos a continuar. Ayer el Cabildo de Lanzarote ponía en marcha las obras del Museo de Sitio de Sonsama, así que vamos a ver un vídeo sobre estas obras y después continuamos. Este museo de sitio tiene varios objetivos. En primer lugar, la conservación, el mantenimiento del yacimiento, la continuidad también de la investigación y, por supuesto, la difusión, la exposición y la comunicación de todo el yacimiento. Pero si estamos aquí hoy es por el esfuerzo y por el compromiso, por una parte de la presidenta, porque desde el principio del mandato se implicó directamente en el patrimonio de la isla, porque dotó a la Consejería de Patrimonio Histórico del equipo humano necesario para llevar a cabo este proyecto y todos los demás que hemos desarrollado en la Consejería, y también porque el equipo se ha implicado, ha trabajado y ha tenido un compromiso constante con este museo, pero también con todas las materias que tenemos en el área. También hemos decidido que fuese una empresa pública la que hiciera la ejecución de esta obra, que además va a tener un aparcamiento, estará habilitado un aparcamiento y será 100% sostenible. Lo que sería la exposición sería que albergaría el edificio en unos 1.700 metros cuadrados. Esto de Museo Sitio, aprovechando ya la estructura de hormigón existente, requisito que se hace desde el Servicio de Patrimonio bajo un criterio de generar menos impacto territorial, consumir menos territorio.
que es la de proteger unas estructuras ya más permanentes. La que nosotros estamos ahora mismo es simplemente temporal, y en esa última línea, desde el Servicio Patrimonio, lo que se está planteando es que la ciudadanía no tenga por qué esperar a la conclusión de las obras para poder disfrutar del yacimiento. Decir que en toda la arqueología canaria no existe una referencia igual a este tipo de estructura. Es única en Canarias. Más recientemente hemos localizado que también es un hallazgo único en Lanzarote, y de los pocos que existen en Canarias, son los restos, son huesos humanos de un neonato en una estructura nueva que apareció. Esos restos son las fechas más antiguas que tenemos para el yacimiento, también son del siglo VII. Esos restos se encontraban simplemente a 3 centímetros de la superficie. Por eso es la fragilidad de estos sitios, de estos yacimientos, por donde caminar. Porque a 3 centímetros nos podemos estar pisando varios siglos de historia. Así que bienvenidos a esta primera etapa, la etapa del yacimiento arqueológico de Sonsama, a través de su museo de sitio, que será un museo de interpretación, un museo cultural, donde todos los ciudadanos y ciudadanas de la isla y todos aquellos que nos quieran visitar podrán compartir, podrán entender, podrán conocer un poquito más de la historia de Canarias y concretamente de la historia de Lanzarote. Saber de César en Biosfera Televisión. El programa donde los centros educativos de secundaria de la isla se enfrentarán respondiendo preguntas y resolviendo pruebas sobre la vida, obra y pensamiento de nuestro artista universal. Conoce con nosotros el universo Manrique. Saber de César en Biosfera Televisión. Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cabrera Medina y Cabildo de Lanzarote patrocinan este espacio. Bueno, ya lo han visto, Saber de César, un pedazo de concurso que vamos a hacer sobre la obra, la vida de Manrique, a través de institutos o centros educativos que se van a presentar para, bueno, un concurso de esta casa que va a ser espectacular y que dentro de poco ya le anunciaremos la fecha exacta de emisión. Pero vayan recordando que tenemos un pedazo de concurso para saber un poquito más de la obra de César. Y de lo que vamos a saber ahora un poquito más es de la actividad quirúrgica, sanitaria de nuestro hospital Molina Orosa en Lanzarote, y tenemos con nosotros al director del área de salud, José Luis Aparicio. Un poquito más, vamos a saber un poquito más de todo el mundo. Yo creo que la sanidad es algo que le importa a todo el mundo. De hecho, salió una encuesta hace poco que decía que los españoles estábamos dispuestos a pagar un poquito más de impuestos si nos iban a dar una mejor sanidad. Eso significa que está claro que la sanidad le importa a todo el mundo. Sí, sí, es algo universal, una preocupación. Todos enfermamos, todos podemos malos, todos queremos estar más sanos. Evidentemente la sanidad junto a la educación o la justicia son los pilares del estado de bienestar, y es importante y además es cara. Sí, porque además, sobre todo cuando todo el mundo dice, ¿qué deseas para el final? Mucha gente dice salud. Salud. Salud, ¿no? ¿Y esa es la responsabilidad de ustedes en el hospital? No del todo, no te creas. Vamos a ver. Están detallados, están determinados lo que se llaman determinantes de la salud, que son los factores que influyen en la salud de una población. Y justamente la asistencia sanitaria, si no es importante, no es lo que más determina la salud de una población, paradójicamente, sino lo más caro, no es lo que más determina la salud. Nuestro estilo de vida, ¿no? Efectivamente, que el aire que tú respires esté en condiciones, que tu alimento esté en condiciones, que el agua sea potable, que el nivel social, que no haya violencia social. Hay un montón de determinantes que son mucho más. Hay una pirámide, de hecho esa gráfica es una pirámide en la que la cúspide está el sistema sanitario y por debajo hay muchos factores que pesan más. Pero esos factores también los trabajamos nosotros. Primaria tiene programas de prevención, tanto primaria como secundaria, para mejorar esos otros determinantes. Los espacios saludables, por ejemplo. Primaria, eso es una función muy propia de atención primaria y tiene muchos programas muchas veces desconocidos para la población, para intentar también actuar sobre esos determinantes de la salud que pesan más incluso que el propio sistema sanitario. Sí, es decir, se trabaja para que precisamente no lleguen a un centro de salud ni lleguen al hospital. Eso es lo ideal. No, se trabaja para que la gente sea más sana, cada vez más sana, es la idea. Sí. Y de rebote, efectivamente, a población más sana, menor presión, menos recursos sanitarios que ha de consumir. Y en recursos sanitarios, aunque ahora entraremos en detalles, pero los lanzaroteños podemos estar tranquilos que tenemos unos servicios sanitarios a la altura de lo que se merece la isla. Sí, por ejemplo, en cuanto a diversidad de cartera de servicios, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad solo reconoce en España 39 especialidades nada más. De esas hay 32 en el hospital representadas. Hay 7 que no lo están. Y no lo están porque para que una especialidad se desarrolle en un sitio
tiene que haber un número mínimo de casos para que los equipos estén entrenados. Por ejemplo, no hay cirugía infantil. A mí me encanta la cirugía infantil, pero no la hay. No. Hay que ir al materno. Sí, no la hay porque nosotros enviamos, en 2021, es el estudio en 2021 enviamos al materno 4 niños a operarse. Y necesitábamos como 400 o 500 niños para poder tener un servicio de cirugía. Cuando los casos son pocos, lo que se hace es eso, centralizarlo en un sitio y todos los alrededores enviamos para que ese lugar en concreto sí tenga muchos pacientes, que es el conjunto de todos. Cirugía infantil es uno que no tenemos, inmunología, en el 21 enviamos un paciente solo, hacía falta también 100 y pico para eso. Las que no tenemos son porque no hay volumen suficiente para poder desarrollarlo con calidad y con seguridad. Lo que hacemos es, si mamá no va a la montaña, porque sea la montaña, por ejemplo, aquí vienen todos los fines, todas las semanas, cirugía torácico, cirujanos torácicos y neurocirujanos. En lugar de mandar 30 pacientes al Negrín a ser atendidos por neurocirugía, viene un neurocirujano de allí a atenderlos aquí como si estuvieran allí. Jugamos con eso para garantizar siempre la calidad y la seguridad. Lo que pasa es que yo imagino que en cuestión de islas habrá que bajar algunas veces los ratios para poder tener esas 30 y pico, ¿no?, especialidades. Eso depende del número de pacientes que hagan falta y eso lo determina la sociedad científica, no lo determina la gerencia y nada de eso. La sociedad científica de neurocirugía dice que hace falta 400 cirugías al año de cráneo y no sé cuántas de espaldas para acreditar un servicio para que si no las tienes, no las puedes pintar. Afortunadamente no las hay, y lo que hacemos es enviarlas fuera o en el cirujano viene para acá. Son las dos opciones que se usan, ¿no? El año pasado, en Lanzarote se practicaron más de 9.500 operaciones, no sé exactamente el número, pero más de 9.500. Eso, si analizamos con el resto de hospitales canarios o resto de hospitales, eso es mucha esa cantidad. A mí me parece muchísimas, 9.500. Sí. Fueron en concreto 9.381, para ser exacto y concreto, que supone una media de 35 intervenciones a la semana. Perdón, al día. 35 al día, sí. Son muchísimas, ¿no? Sí, porque nosotros ahora mismo estamos operando mañana y tarde y también los sábados hay 1 o 2 intervenciones también. Sí, se opera muchísimo, proporción, mucho. Y de hecho, gracias a eso hemos bajado la lista de espera también de forma bastante, para presumir de ello. Por ejemplo, cuando empezamos la legislatura, habían 3 listas de espera que estaban por encima de 90 días de demora. 3 listas de espera. Sí, 3. Traumatología. Trauma, ¿no? Oftalmología y urología. La lista de espera, la demora óptima no es 0 días, 1 día o 3 días, como la gente pueda creer. Cuanto menos mejor, no, cuidado. La demora óptima es menos de 90 días. ¿Y por qué menos de 90 días y no 0 días, 1 día? Porque un servicio que opera mañana, o sea, en 1 día o 2 días, puede ser fruto de dos variables. O está muy hipertrofiado. Urgente, ¿no? Muy hipertrofiado. No, el servicio está muy hipertrofiado, por eso hay muchos cirujanos y pocos casos. Entonces, tienen muy pocos casos y no están entrenados. En cualquiera de los casos lo que hay que buscar es el equilibrio. Y el equilibrio eso no lo establecen la gerencia, lo establecen analistas de la salud y economistas. Y bueno, habla que ese indicador en concreto es positivo, es bueno, es favorable, cuando tiene menos de 90 días de demora media. La operación es programada, urgente efectivamente. Claro. Nadie espera 90 días para ser operado de una apendicitis, una cesárea, es obvio, eso es aquí te pillo y aquí te opero. Estamos hablando de las programadas. Las programadas. Pero entonces, en las listas de espera en Lanzarote, ¿cumplen con las ratios entonces? Sí, ahora mismo, en el 2019 teníamos 3 por encima de 90 y ahora mismo solo tenemos 1 por encima de 90. Las demás están todas por debajo de 90, en concreto cirugía 58 días, gine 88, otorrino 29. La única que está por encima de 100 días, de 90, perdón, es trauma, con 142 días, que sigue siendo mucho. Pero es que partimos de 245 días al comienzo de la legislatura, hemos comido 100 días. La gente espera de media 30 días menos, de 100 días menos, 3 meses menos, para ser intervenida de trauma. Esto es la media. Lo digo, por siempre que estuve en la tele, recibimos pues... Siempre habrá alguien que dirá, yo llevo 6 meses. Y ¿no? Sí, porque es una curva de Gauss. Entonces es la media. Hay gente que se opera mucho antes y gente que se opera mucho después. Pero claro, está claro que todo el dolor es mío, todo el dolor es tuyo. Sí, claro, ¿no? para cada uno, decirle a una persona su problema es más importante, es obvio. Claro, ¿por qué esos tantos días? Es decir, ¿qué necesitaríamos para bajar todavía más la lista de espera en traumatología, por ejemplo? En traumatología se ha contratado personal, la jefatura de servicios se ha modificado y hay gente joven y que gestiona muy bien la lista de espera, se opera por las tardes. Es una cuestión de ¿cómo se llama esto? De oferta y demanda. Ahora mismo la demanda
es superior a la oferta, por eso tenemos que aumentar los quirófanos por la tarde y es cuestión solamente de operar más. Eso se consigue con más recursos humanos sobre todo. También ahora mismo estamos empezando a tener dificultades con los quirófanos. Si tuviéramos más quirófanos podríamos operar más. En principio hay 9 quirófanos, ¿no? Sí. 9, pero el tema del COVID ha quitado quirófanos. Pero hemos vuelto a recuperar, ahora mismo no hace falta tener 2 quirófanos o 3 bloqueados para convertirlos en UBI si hace falta. Eso se puede hacer en 24 o 48 horas y si hiciera falta se haría. Además eso corresponde dentro del plan de contingencia al C, al D o LE, está en mitad del plan de contingencia. Pero ahora mismo los quirófanos están todos operativos. Todos operativos. Que son 9. Sí. Que son 9. Bueno, puede haber alguno que no, porque siempre hay mantenimiento Bueno, y tal, claro. pero en principio sí, en principio están todos operativos. Pero entonces la gente dice, pues pongamos más quirófanos. Sí, claro. Sí, sí, de hecho estamos en ello. ¿No? Sí, pero esto es un poco como poner más quirófanos, efectivamente. De hecho, ahora mismo la Dirección Médica está en este mismo momento elaborando un plan funcional para ver de aquí a 20 años cuántos quirófanos harían falta para irlos montando, buscando el lugar, que ya lo tenemos ya también localizado, y efectivamente, sí, estamos en ello. Pero no solamente eso, es más personal. Cuando no falta uno, falta otro, es muy inestable la plantilla. Yo sé que ustedes hasta hace tiempo para determinadas especialidades tenían que recurrir pues, a toda Europa, ¿no? Para buscar... Sí. No sé si ahora mismo sucede lo mismo con el tema de las especialidades del hospital. No, ahora ya no. Así lo más curioso que hicimos hace un año así, a la desesperada, mi equipo me dice que no cuente esta anécdota, pero yo soy boca chancla y al final siempre acabo contándola. Estuvimos desesperados para una especialidad en concreto y al final, como no encontrábamos por los causas habituales que son la sociedad científica, los hospitales alrededor residentes que estén a punto de acabar, como no encontramos ningún profesional y nos hacía mucha falta por las vías habituales, recurrimos a un anuncio en miranuncios.com. Pusimos anuncios buscando compañeros. Sí, perfectamente. Tenemos un compañero estupendo. Entonces lo que habrá que mirar es cambiar la estrategia de anuncios, ¿no? Porque hoy día, claro, a lo mejor la gente mira otras cosas, ¿no? Sí, ponemos Infojob o algo parecido, pero es verdad que ahí no hay... Eso fue una cosa desesperada, anecdótica, que a mí se ocurrió de broma. Digo, bueno, pues no es nada ilegal, no es nada amoral. Es curioso, pero bueno... Y funcionó. Bueno, a veces hay que... El saber buscar también es tarea de los equipos directivos, pero eso funciona una vez, de coste. Sí, pero digo que el saber que también cuando se le pide a un director de un área de salud es que también tenga... Yo soy el gerente, el director es Noelia. Perdón, el gerente. Lo que pasa es que a veces tenemos tanto por aquí que hablamos... Es normal, además. El gerente también se le busca que busque esos recursos, ¿no? Sí, claro. Que busque, si no te mueves, pues al final la sanidad... Hay imaginación, muchas veces muchos problemas se solucionan de formas curiosas, pero se solucionan. 9 quirófanos, el hospital se ha ampliado hacia... yo no sé si al final se inauguró. No. No se ha inaugurado, ¿no? No. ¿Cuánto falta para inaugurarse esa ampliación? Esa es la pregunta del millón, Domingo. Estamos todos locos por abrir ya aquello. Claro, pues yo te la pregunto a ustedes, pero ustedes ¿a quién te la preguntan? Yo se lo pregunté la semana pasada a la constructora y no me ha respondido todavía. Es muy difícil, en cualquier caso está a punto. De hecho, el lunes pasado yo di instrucciones a mantenimiento, al CIMO, al Servicio de Ingeniería, Mantenimientos y Obras del hospital, para que fueran ya a revisarlo todo, a comprobar qué cosas hay que corregir, a no esperar a que nos den el edificio para buscar los errores, para corregirlos y perder tiempo, sino ya directamente. Y si hace falta después, justo antes de la entrega, volver a ir, pues iríamos de nuevo, pero ya muchos errores estarían ya corregidos. Y están pendientes de que la obra les entregue unos planos que necesitan para hacer esa inspección, planos de instalaciones, y cuando esté, o sea que estamos ya a punto, estamos con los remates. Es verdad que son muchos remates, algunos todavía necesitan materiales que tienen que venir de fuera, pero... Claro, pero esos remates incluyen mobiliario... Eso está todo. Sí, porque a veces me imagino que... Mobiliarios, ventiladores, eso está todo. En principio viene incluido en el proyecto, venía el inmueble y en eso el ciudadano va a notarlo de forma visible, esa ampliación. Sí, bueno, en principio lo notaría de forma indirecta por las listas de espera, porque otro hándicap que tenemos para seguir bajando listas de espera, vamos muy bien, pero es que podíamos ir mejor, es que tenemos media planta de cirugía ahora mismo ocupada por pacientes COVID. La planta de cirugía es la planta más grande que tenemos en el hospital, por eso se decidió esa, se partió por la mitad, se aisló una para COVID y el resto para cirugía. Y eso hace que no puedas operar un poquito más porque no tendrías dónde ubicar al paciente una vez que lo operas, no lo puedes dejar de cama y eso nos limita un poco. Esos pacientes irían al nuevo edificio, con lo cual ya tienes toda la planta de cirugía para la cirugía. También eso evitaría cosas que nunca ocurrió una vez, unas horas además poco, pero
Habrás visto en las noticias nacionales, los hospitales en Andalucía, en Madrid, que tienen urgencias llenas de gente por los Sí, en pasillos. los pasillos. La verdad que esa imagen yo creo que en Lanzarote no se ha dado... Se vio una vez unas horas, pero una vez y unas horas. No se da porque antes esos pacientes cuando en urgencias se saturaban en invierno, que es normal, por gripes, por VRS, por otros virus respiratorios, esos pacientes inmediatamente las gerencias previas, y nosotros también, habilitamos una planta que teníamos cerrada, que era antigua cirugía, contratamos personal y la abríamos. Entonces yo nunca teníamos pacientes por pasillos, pero es que esa planta de cirugía antigua ya no es habilitable porque eso ahora es hemodinámica. Entonces el edificio COVID nos puede servir también como para desahogo. Esa planta alternativa. Claro, para pacientes menos respiratorios. Hemos hablado, a lo mejor hace unos meses hubiésemos empezado hablando por el COVID. Sí, es verdad. Hubiésemos empezado hablando por el COVID, pero porque el COVID existe, ¿no? Yo tenía esperanza que este año por fin nos deshiciéramos ese asunto, pero sí que ahora China está ahí amenazando, entre comillas, China no. Pero en el hospital, de la transformación que hubo por el COVID, ¿qué queda de esos cambios ahora? Físicamente queda la planta de cirugía que está dividiendo físicamente. Y bueno, sí, tenemos, y la experiencia que nos ha quedado de todo lo que se hubiera que volver a hacerlo. De hecho, nosotros nos ha ido muy bien con el COVID, en Canarias en general y en Lanzarote en particular, nos ha ido muy bien. Por ejemplo, por decirte datos objetivos, que no sea mi palabra solamente, aquí salud laboral, salud laboral nos indica que solo 13 compañeros enfermaron en acto de servicio. 13 sobre 3.000 que éramos antes, ahora somos 3.500, es un 0,4%. La media nacional es un 20%, por ejemplo. Muchísimo. La mortalidad igual, estamos en la media, no estamos mejor que los demás, estamos en la media. ¿Qué más datos objetivos? La esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida es un indicador que te dice el estado de salud, más o menos, salud física y social de una población. Hay muchas variables que influyen, pero entre un año y otro, una sola población, no hay una guerra, no hay nada. En el 2020, en España, en general, perdió años de esperanza de vida. La gente que nació hace años tenía menos esperanza de vida. Por ejemplo, en Madrid, que es quien peor lo ha llevado, la pérdida de esperanza de vida del 19 al 20 fue de 3 años con 2. Es decir, de gente que fallecieron por el COVID. Hubo tantas defunciones que la esperanza de vida, al sacar el cálculo, se redujo en 3,2 años. Aquí en Canarias fue de 0,1 año. Y eso fue, en nosotros en concreto, por previsión. Ya ahí quiero parar. Estamos viendo lo que está pasando en China. A fecha de hoy no nos preocupa excesivamente, pero lo propio es, igual que la vez anterior, estamos muy relajados, volver a coger un poco de tensión. El martes pasado, después de un montón de semanas, hubo una reunión del grupo COVID, formamos parte de las direcciones, el jefe de servicio, para volver a revisar el plan de contingencia, porque hay cosas que han cambiado. Ya no podemos usar la planta de cirugía como planta COVID, porque ya no existe. Estamos ahora mismo revisando las EPIs, que no se nos hayan caducado demasiado, si se han caducado, renovarlo. Ahora mismo estamos un poco en prealerta, por si acaso, aunque es verdad que lo que dicen los especialistas, los expertos, es que nosotros nos afectamos un poquito gracias a las vacunas. Gracias a las vacunas, pero que ha bajado. Yo no sé si en la salud también, la gente a la hora de ponerse vacunas que han dicho, se han empezado a echar para atrás, sí. ¿no? Porque ahora, yo creo que ahora podemos ir para la segunda dosis de refuerzo, ¿no? Cualquier persona. Bueno, vamos por 3. O por la tercera. Hay personas que llevan 5 e incluso 6. Pero digo que ahora mismo el que quiera puede ir a vacunarse al hospital. Sí, ¿no? sí. Al hospital no, tenía que llamar al 012. Sí, bueno. O por la aplicación de mi cita del Instituto de Salud, o un teléfono, no recuerdo de memoria, que es el nuestro particular. Pero sí, si alguien no se vacunó todavía, lo puede hacer cuando quiera. Pero digo que ha bajado esa intención de la gente, ¿no? Gente estamos ahora en una situación que ya no voy, ¿no? Claro, la gente se ha relajado, es normal, se ha relajado, están cansados, también son muchas vacunas, tal. Sí, ahora mismo es mucho más complicado alcanzar los niveles que hemos... Pero que yo creo que es lo ideal, ¿no? Porque precisamente estamos como estamos porque hubo mucha gente que se vacunó. Efectivamente, ¿no? sí, ahora estamos porque mucha gente se vacunó y ahora mismo lo que nos preocupa son los pacientes vulnerables, son los que más porque son los que realmente se pueden poner malos. Y esos pacientes precisamente son muy obedientes, muy disciplinados, mejor dicho, muy disciplinados. Ahí tenemos tasas de vacunación en quinta y en sexta, en cuarta, quinta, superior al 100%, o sea, más pacientes de lo que solo esperamos haber vacunado cuando diseñamos la lista. Esas poblaciones, ellos saben que son vulnerables, saben que les puede sentar especialmente mal y son disciplinados, con lo cual por lo menos eso tranquiliza. Si la población de menos riesgo no está disciplinada, pero es muchísima vacunada, por eso estamos ahora,
Sí, nuestra intención es invitarles y ser proactivos, pero la que a mí particularmente me preocupa, la mayor, la gente con cáncer, con deficiencias, sí son bastante más disciplinados. La presidenta del Cabildo estuvo aquí ahora recientemente y una de las cosas que dijo es que el búnker de radioterapia en el 2023 está funcionando al principio de año o los primeros meses del año. Sí. ¿Decimos que es verdad lo que dijo la presidenta? Sí, en septiembre en concreto. Ajá. Antes de septiembre tiene que estar operativo, es el objetivo. Antes de septiembre. ¿Y qué es lo que está faltando para, o qué nos puede retrasar? O si vamos en los plazos, la gente puede decir, hombre, en septiembre, eso es muchísimo. Sí, mira, vamos a ver. Ahora mismo estamos en el búnker, estamos licitando la obra de adecuación tenemos el búnker, las instalaciones, de hecho hemos tenido ya una reunión con radioterapia del DIC, que vino a ver instalaciones, estamos con el menudeo, con el detalle, los aparatos de comprar para poner en marcha, estamos con el detalle ahora. Y está el búnker está vacío, el acelerador está comprado, y ahora lo que hay que hacer es una obra, porque cada acelerador tiene unas instalaciones diferentes, no son todos iguales, si no habríamos hecho todo juntos, claro. Ahora que sabemos qué acelerador en concreto es el que vamos a usar, estamos con las obras de adecuación. Ya se licitó una vez, pero hubo mala suerte, solo se presentó una empresa, se adjudicó y ya renunció y ya volvió a licitar y eso retrasa. Ahora mismo el procedimiento está en manos de la intervención, hemos vuelto hemos modificado un poco los pliegos para añadir más dinero al proyecto, para que sea más golosa para más empresas. Y entonces hemos tenido que reenviar el proyecto a intervención, porque la ley lo marca, son los trámites administrativos de la contratación pública, ¿no? Y eso fue hace 15 días. Probablemente estamos a punto ya de recibir las primeras ofertas y después hay que adjudicarlo. Son 3 semanas, después son otras 3 para reclamaciones, hay unos plazos. La obra, si va todo bien, si no vuelve a haber incidentes como el que te acabo de comentar, empezaría a finales de marzo, la obra en sí, de la adecuación. Después toca calibrar los permisos del Consejo Superior de Energía Nuclear. De hecho, ya hemos pedido uno, el primero, hace un par de semanas que pedimos, son 3 o 4, el primero está pedido. Es un procedimiento. El procedimiento, si va todo bien, va todo hilado y no volvemos a tener problemas como te acabo de comentar ahora, debería estar operativo el aparato en septiembre. Es decir, que no se puede correr más. Que los plazos son así, es la ley. No se puede correr. O sea, la ley pone que son 15 para días terminar, porque para recibir reclamaciones o para publicarlo en la web del contratante, son 15 días. Para terminar, yo no sé, estamos viendo la zona de Argana, la zona comercial, cada vez hay más negocios, más empresas, ahora se va a abrir, creo que incluso hasta otro líder. Yo no sé si eso en los accesos del hospital, que vaya bien Argana, le va mal al hospital. Yo creo que le vaya bien a cualquier población, nos viene bien a todos, tanto que vaya bien Argana, querrá decir que incrementará su mini Producto Interior Bruto, su renta per cápita, eso ya viene bien a todos. ¿Que provoca problemas de tráfico? Sí, bueno, también que me perdonen los propietarios, el nuevo centro comercial, si vas a tratar de por ahí con el coche, parece aquello la Gran Vía. Sí, en cualquier caso, el Cabildo hace poco publicó que la consejería no sé exactamente cuál de ellas, una Canaria, ya había aprobado un nuevo acceso al hospital por una autovía. Me parece que he leído algo de eso en la prensa. Los accesos se pueden modificar y se pueden mejorar. Pero no están preocupados ahora mismo por los accesos, es decir, que está perjudicando a la llegada de las ambulancias. No, en principio no. Las ambulancias llegan, efectivamente, se tienen que apartar los coches y tal, todo eso es cierto. Son momentos puntuales, sobre las 8 de la mañana, especialmente cuando hay el problema. Después más tarde ya desaparece, son momentos puntuales, pero eso no quiere decir que no debamos mejorarlo. No está dentro de nuestras funciones mejorar ese aspecto, el tráfico, pero sí que ya las administraciones correspondientes, ya digo, creo que fue la semana pasada, salió en la prensa que ya habían aprobado el proyecto para mejora, entre otros, del acceso a Argana, y porque era muy grande la vía esa y el hospital. Bueno, José Luis, gracias por acercarnos, gerente del hospital. Hemos visto por ahí que te puse director. Bueno, no pasa nada. Culpa mía, gerente del hospital. Del área de salud. Lo que pasa es que, claro, al final el hospital es el buque insignia, ¿no? Es lo que representa, aunque hay muchísimos centros de salud por la salud, hay mucho trabajo que no se ve. Está el Insular también. Por eso digo, pero al final parece que todos nos centramos en el hospital Molina Orosa. Así que gracias por estar. Ya te traeremos para ir avanzando, para ver, porque la sanidad importa, y mucho. Y nosotros ahora nos vamos hasta el Teatro de Tías. Ayer se proyectaba el documental Octubre Trans,
que tuvimos ayer precisamente a Nicolás Saavedra para que nos hablara, así que fuimos al teatro y este es el resultado de la proyección. Bueno, este documental aborda fundamentalmente la aprobación de la Ley Integral Trans e Intersex Canaria. Pretende ser, digamos, un documento que dé valor a la propia ley, la importancia de su contenido, la importancia también de las personas que trabajaron desde los colectivos, desde la política, desde distintos ámbitos de los movimientos LGTB para que esta ley fuera aprobada. Es también un documento de memoria histórica, en tanto en cuanto cuando se vea este documental en el futuro se va a poner en valor el esfuerzo de la sociedad canaria para garantizar la igualdad de las personas trans e intersex que la ley regula. Bueno, es el relato de lo que ha sido una ley que creo que es modélica, que nos hemos adelantado los canarios y las canarias a lo que se ha hecho a nivel estatal. Y sobre todo me gusta, estoy deseoso de ver el documental, sobre todo porque, bueno, como bien decía Naún, son las peripecias de un trabajo que duró años y que por primera vez podemos decir que es una ley realmente participativa, en tanto en cuanto que fueron los colectivos los que llevaron al Parlamento esa ley. Yo creo que hoy no solo es el momento de ver este documental, este trabajo de cómo surge y nace la ley, sino también pues celebrar celebrar desde luego pues que tengamos esta ley gracias al empuje de los colectivos, ¿no? Desde el año 2014, cuando nos planteamos sacar realmente en adelante esta ley trans, desde el 14 se empezó a gestar en el 2017 y terminó en el año 2021. Es una realidad que desde los colectivos sociales, de las asociaciones sociales, nos planteamos y la llevamos a cabo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero un detalle muy importante de esta ley es que esta ley es una de las pocas leyes sociales que salió solo y exclusivamente desde los colectivos sociales. Saber de César en Biosfera Televisión. El programa donde los centros educativos de secundaria de la isla se enfrentarán respondiendo preguntas y resolviendo pruebas sobre la vida, obra y pensamiento de nuestro artista universal. Conoce con nosotros el universo Manrique. Saber de César en Biosfera Televisión. Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cabrera Medina y Cabildo de Lanzarote patrocinan este espacio. Estábamos hablando aquí de las fechas, hay que recordar, la semana, a final de año hablábamos con Juan Cruz de la apertura del Hotel San Antonio de Puerto del Carmen, 50 años, y decidimos, bueno, pues ¿por qué no traemos a alguien de esa época que estuvo trabajando ahí para que nos cuente esas anécdotas, cómo empezaron a trabajar? Pues hemos traído a Alejandro Acuña, uno de esos primeros trabajadores lanzaroteños que empezaron a trabajar en ese emblemático hotel, que fue el segundo, se abrió primero el Hotel Farione y después el San Antonio. Alejandro, gracias por venir. El Hotel San Antonio, mire que usted estuvo años, ¿cuántos años estuvo usted trabajando en el Hotel San Antonio? Uy, tenemos el móvil, a ver si con tranquilidad lo quitamos. Decía de 50 años de ese Hotel San Antonio, que no había nada en Puerto del Carmen, era un lugar inhóspito, prácticamente sin carretera. La potabilizadora se creó para que pudiera funcionar el hospital, bueno, de hecho sí, se utilizó también para el hospital, es decir, estamos hablando de lo que fue los orígenes de Puerto del Carmen. Tenemos unas fotografías para que nos hagamos una idea de lo que era ese Hotel San Antonio. Ahí vemos, no había absolutamente nada alrededor del hotel, era, bueno, lo primero. Alejandro, estamos viendo precisamente la fotografía de ese hotel, ahí no había nada. No, es cuando el hotel estaban trabajando y ya con algunos clientes dentro, de ahí hasta Playa Grande estaba completamente desierto. ¿Cómo cómo empezó usted a trabajar en el Hotel San Antonio? Yo cuando empecé la hostelería, exactamente, yo me fui a trabajar a Las Palmas, al Hotel Reina Isabel, que en el año 69, que en su momento era de la misma compañía del San Antonio. ¿De los ingleses? ¿Eran ingleses? Eran ingleses, se llamaba Ocasa, que quería decir Hoteles Canarios Sociedad Anónima, y al mismo tiempo también tenían el Hotel San Felipe en el Puerto de la Cruz. Y entonces, claro, el San Antonio estaba en proyecto de trabajando en él, y entonces, claro, yo estuve trabajando en el Reina Isabel, estuve 2 años y algo,
y después cuando se inauguró el hotel ya vine para acá con un director que yo conocía del Reina Isabel. ¿Cuántos años entonces tenía? Yo cuando entré en el San Antonio tenía 21 años. Ajá. ¿Pero usted era de Lanzarote o era de Gran Canaria? No, yo soy de Lanzarote. Ah, es decir, que le dijeron, como eres de allí, vete a trabajar para Lanzarote, ¿no? No, a mí me gusta, bueno, yo prefería trabajar en mi isla, ¿no? Claro. Que no allí. Pero claro, hablábamos que en Lanzarote, claro, trabajaba en el hotel. ¿De qué era su cargo cuando empezó con esos 21 años? Yo cuando empecé, al venir de Las Palmas con una categoría, no superé categoría, me vine y me apunté con la misma categoría, que era, en esa época existía el ayudante, y después estaba el subcamarero, que ya no existe, y después a poco pues ya fuimos... Empezó escalando, ¿no? Fuimos subiendo. Claro, porque en esa época prácticamente en Lanzarote tampoco había mucha gente que trabajaba en la hostelería porque no había nada. No, por eso yo el motivo de irme para Las Palmas fue porque solamente estaba el Hotel Farione, como tú dijiste antes, y la hostelería prácticamente estaba empezando. ¿Y por qué un chinijo de Lanzarote dice, me voy a trabajar a Gran Canaria de camarero? ¿Te habías formado? ¿Tenías algún familiar? ¿Cómo fue esa decisión de irse para Las Palmas? Yo tenía un hermano que en ese momento trabajaba en Las Palmas y él me estaba entusiasmando que fuera para allá y tal. Mi padre no quería que fuera y al final me decidí por mi cuenta y fui, y hasta la fecha nunca me he pesado de haber ido. Entonces vino a Lanzarote. Claro, ese hotel, yo me imagino lo que diría la gente, ¿no? Porque eso tenía que ser... Hoy día se abren hoteles aquí, pero no es igual. Ese hotel tenía que haber sido un impacto importante en la isla, ¿no? No, claro, y además en la situación que está, el hotel que está incluso por debajo de la carretera hacia la playa, cosa que si lo vas a hacer hoy no te dejan hacerlo, claro. Y como le pasa al Hotel Farione, que está hecho también en las rocas dentro de la playa. Y entonces en ese momento, claro, el Hotel San Antonio pues fue un boom más de promoción hacia la isla, que la prueba está que cuando se abrió no había nada alrededor y como está hoy en día, ¿no? Pero claro, en ese momento ir al hotel, ¿dónde vivía usted? ¿En qué? Yo estuve viviendo en la residencia de Tía, la que tiene el hotel allí en Tía. Ah, que fue que el hotel, para que tuvieran los trabajadores, se abrió unos apartamentos, sí, el apartamento, ¿no? que sí. Era Saginé, pero sí, que todo el mundo lo conocía por el apartamento San Antonio, ¿no? Y todavía existe, pero ya no es como antes, que dejan que se hospeden allí los empleados. Y yo estuve allí, pues yo estaba entre allí y Uca, que es donde yo vivía, con mis padres. Y estaba al quite, me quedaba allí, luego por la mañana me iba para, si no tenía que trabajar, me iba para Uca y así. ¿Y después ahí que les llevaban? ¿En una guagua entonces? Da casualidad que yo en esa época ya tenía coche, pero normalmente, porque al principio, al abrirse el hotel, los empleados íbamos a comer a Puerto del Carmen, en dos grupos. Uno iba al Tres Copas, al famoso Tres Copas, y otros iban a la Barracuda. Y porque el hotel, claro, hablo antes de abrirse el hotel, porque la cocina no estaba funcionando. Es decir, que llegaron ustedes antes de la inauguración, sí, entonces, claro. Yo entré el 7 de diciembre del 72, y el hotel ya cogió algo de clientes la última semana de diciembre. Y luego después, en el año 73, se hizo Miss España en Lanzarote, que fue por la fiesta Saginé, en agosto. Y todo el mundo que vino para las mises, todos estaban en el Hotel San Antonio, que estaba a tope. Porque el Hotel San Antonio fue al final una escuela también para la gente, porque muchos gente joven de Lanzarote empezaron a ver una oportunidad para empezar a trabajar, ¿no? Porque los primeros trabajadores se trajeron incluso de la península porque no había, ¿no? Sí, bueno, incluso en la misma obra, porque la obra casi todos los que estaban eran de fuera. Y luego cuando ya el hotel abrió también trajeron bastante gente de fuera. O sea que conejeros habíamos unos cuantos, pero no éramos tantos. Y luego a poco pues, se fueron marchando, ya se fue incorporando gente de aquí y hasta la fecha, que hay mucha gente trabajando que son nativos. Sí, de la escuela, pero que el San Antonio fue una escuela también, sí, ¿no? Sí, porque bueno, cuando eso existía la escuela de Taichi, de ahí parece que no, salieron bastantes chavales y se aprovechaba tanto el Hotel Fariones como San Antonio, que eran los primeros hoteles que había, y luego el Hotel Salina, que fue el tercero. Y claro, cuando llegaban esos primeros turistas, yo no sé, claro, la gente de Lanzarote no estaba tampoco acostumbrada, ¿no? Esa gente que llegaba al principio, ¿por qué venían a Lanzarote? Sí, bueno, venían como viene ahora mismo prácticamente, pues venía por la tranquilidad, por el clima,
Claro, pero en esa época no habían casi ni carreteras. No, ya, pero venían así, pero más bien, como ya ellos sabían del clima, cómo estaba y tal, y venía, incluso era gente bastante buena. O sea, no como después, al cabo de los años, el famoso turismo que se llamaba turismo de alpargata, pero en esa época, más o menos, el turismo que venía era bastante bueno. ¿Y qué les contaban ustedes cuando? Porque claro, después estaba lo de, empezaba el tema de las montañas del fuego, todo ese tipo de cosas. Ustedes también me imagino que hacían como de guías locales, ¿no? Les explicaban por dónde ir, ¿no? Sí, no, y muchas veces salí yo con el coche, salía con algunos que hacía amistades con ellos, y el día que libraba lo llevaba de excursión, gratuitamente, claro. Era otra forma de trabajar también, ¿no? Sí, siempre me ha gustado el enseñarle las cosas a la gente, pues cogía, salía con el coche, quedamos, íbamos, comía con ellos y le enseñaba la isla. Claro, que era otra isla también, ¿no? Yo me imagino que la forma de cómo ha ido cambiando Puerto del Carmen, ¿no? De ustedes al principio, que no había nada. Sí, claro, Puerto del Carmen sobre todo es lo que más se notó en su momento, ¿no? Porque cuando hubo el boom de la construcción del año 80, que parecía que se iba a acabar el mundo, todo el mundo haciendo hoteles, trabajando de noche, porque aquella zona de San Antonio tenían barracas que trabajaban de noche. O sea que por aquellos apartamentos, todo que está por ahí por Costa Mar, todo eso se trabajó de día y de noche. Que fue el famoso boom ese, ¿no? Sí, que parecía que se iba a acabar todo. Se acababa Lanzarote. Porque él trabaja de día y de noche, entonces claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y de todos aquellos primeros trabajadores, me imagino que ya casi todos se quedarían después a vivir en la isla, ¿no? ¿O cómo fue de esos primeros? ¿Se crearon sus familias aquí? No, sí, habían bastantes trabajadores, incluso jefes de departamentos y tal, que se casaron aquí o venían ya con su mujer y ya se quedaron aquí en la isla y no se fueron más. Claro, cuando se inauguró me estaba diciendo usted que había venido Fraga Iribarne. Fraga Iribarne. Ajá, porque ahí al final vino Suárez, es decir, que ahí al final se quedaba toda la gente famosa, ¿no? Sí, ahí estuvo, Suárez también ahí estuvo en el hotel. Cuando no me acuerdo qué cosas había en la isla, que luego estaba el presidente del gobierno de Canarias, Fernández, parece que era uno, el palmero, que era médico. Sí, Fernando Fernández, sí. Ese estaba con todo eso de presidente del gobierno y todo eso pararon en el hotel. Y toda la gente famosa también. Sí, no, claro, los hoteles en los Fariones y San Antonio, pues todos venían por ahí. Pero claro, al final el San Antonio y el Hotel Fariones, pero siguen siendo al final dos hoteles, es decir, las cosas han cambiado, pero también son hoteles que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Que han mantenido esa esencia, ¿no? Sí, bueno, el Hotel San Antonio prácticamente ahora después pasó a manos privadas. Lo compró un señor ahí, que el pobre murió y lo sigue ahora explotando la mujer. O sea que es una entidad privada, no es de ninguna asociación ni... Sí, que es Big Hotel, ¿no? La cadena Big Hotel. Era el nombre del dueño. ¿Y qué recuerda de esos momentos de la inauguración, de esos primeros momentos? No sé si hay algo que no se le olvida nunca de esos primeros días. Bueno, los primeros días resulta que, como suele pasar en casi todas las cosas, había más empleados que clientes. Eso para empezar. Y luego después, a poco, le digo que pues el boom más fuerte del hotel fue en el mes de agosto del año 73, cuando lo de la reina de Miss España. Y luego después ya prácticamente empezamos a remontar y estuvimos ahí y después cogimos una racha de casi 8 años consecutivos Open Booking. Pero todos los meses. Es decir, que en ningún momento usted cuando vino para acá dice, mejor me hubiese quedado en Gran Canaria. No, porque al tener la familia aquí y estás en casa, pues eso también te atrae, ¿no? Y luego después, claro, estar aquí, salías, tenías tus amigos, tenías novia en esa época y todo eso. Que se manejaba ya dinerito, ¿no? Todo eso influye, ¿no? Y, bueno, ya empezaba, porque los sueldos eran muy raquíticos. ¿Sí? En aquella época. No, porque dice que en una época se ganaba más de camarero que de otra cosa. Eso... A veces ganábamos más de propina que de sueldo. Eso sí, ¿no? A veces ganábamos más de propina que de sueldo. Porque los sueldos eran sobre 4 o 5 mil pesetas. O sea, es decir, que no hablábamos, que no era que se hacían ricos, ¿no? Cuando decían que la gente se iba de camarero para no trabajar, no estudiar. Porque cuando yo estaba en Las Palmas mismo,
ganaba más o menos la misma cantidad, pero como lo ahorrabas y tal, y después habían pisos que se vendían con poco dinero, digo, pero claro, no ganabas, tampoco tenías el dinero. Usted nos trajo alguna fotografía, a ver si me enfocan esta, a ver si la enfocan un poquito mejor. Esta es una de las primeras plantillas, ¿no? Sí. Que teníamos en el hotel, todos jovencitos, ¿no? ¿No? Porque claro, al final todos los trabajadores eran gente muy joven, ¿no? Sí, no, ahí había mucha gente que estaban de botones y después de botones pasaron al departamento nuestro, porque yo siempre trabajé en el bar y pasaban después de botones, como ya pasaban de la edad, se iban se seguían trabajando. Bueno, vamos a ver esta sola, que aquí está usted como manejando, haciendo un cóctel, ¿no? Porque al final usted también, el tema de la coctelería siempre, ¿no? Ha estado ahí detrás, ¿no? Que es una de las profesiones que en este momento era muy importante en el hotel y ahora parece que se ha vuelto a recuperar, ¿no? Sí, prácticamente la hostelería, sobre todo en los hoteles, es donde más se gasta la coctelería. Porque a veces haces un cóctel, los que están mirando lo ven, después vienen, te pide uno como aquel, no porque lo sepa cómo está, sino por estar probando cosas. Bueno, Alejandro, encantado de que haya venido para contar esa experiencia de esos 50 años en el Hotel San Antonio, que para usted el Hotel San Antonio ha sido su casa. Sí, la verdad que sí, porque yo desde que entré en 72 no me fui hasta que me jubilé. Que a veces eso también, una empresa no es tan habitual hoy día, ¿no? Empezar con 20 y pico años y terminar jubilándose. Tuve bastantes ocasiones de volver a hacerlo. Cuando había hoteles nuevos aquí en la isla, me avisaban si quería ir y tal, porque ya me conocían, pero yo nunca decidí marcharme. Estaba a gusto con la dirección en este caso. Si yo estaba a gusto con la dirección y con mis compañeros, digo, qué mejor. Sí, porque cambiar nunca es bueno. Nunca es bueno. Bueno, pues Alejandro, gracias por acompañarnos y a nosotros, bueno, les esperamos el próximo lunes para contarles nuevas historias.